Estamos nueva vez en Sin Tacones ni Corbatas. Vamos a entrar ahora a la segunda tanda de este programa del día de hoy y vamos a tener ahora una interesante entrevista con el doctor Javier Suárez. Vamos a estar conversando sobre un tema, no es trivial, perdón, sobre el importante tema que ha estado en la palestra de el posible aumento salarial que se ha estado debatiendo en los últimos días y semanas a nivel del Consejo, de los grupos que conforman los grupos empresariales, sindicales y obviamente también los expertos en materia de trabajo. Buenas tardes y bienvenido, doctor Javier Suárez. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por esta bienvenida. Sabes que siempre es un placer compartir con ustedes en el programa y también cuando lo podemos hacer a nivel personal. Para mí es un honor estar aquí y llevar luz en este tema que impacta a toda la población y que todo el mundo está pendiente de él. Así es, así es. Doctor Suárez, hay un tema, bueno, el tema esencial es el aumento o el posible aumento salarial que se ha estado ventilando sobre si va a ocurrir, cuánto es el porcentaje, eso todo el mundo está claro de que se ha estado debatiendo. Ahora bien, hay un temita dentro de ese tema principal que es ¿para quién pudiera estar aplicando ese aumento salarial? Porque regularmente la gente lo ve como un poco escéptico y dice, bueno, eso es al salario mínimo, eso a veces se aplica a los grupos de salarios más bajos, etcétera, etcétera. Entonces nos gustaría ventilar el tema en detalle para darle un alcance amplio y que las personas puedan tener claro sobre el mismo. Bueno, en la discusión que se está llevando, perdón, Víctor, la discusión que se está llevando actualmente ahora, que empezó hace 3 semanas, es la discusión del salario mínimo para el sector no sectorizado. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Este es el salario mínimo para las empresas que no están en un sector en específico. Aquí hay 36 tarifas de salario mínimo. Muchas, la gran mayoría de ellas son salarios de la construcción y de un sinnúmero de cosas, que de construcción nada más hay 8. ¿Ok? Ahora bien, la del sector no sectorizado, la que agrupa es a esas empresas que no tienen un salario específico. Por ejemplo, las empresas, los hoteles, los bares y restaurantes tienen un salario específico. Las zonas francas tienen un salario específico. Las ONG también tienen un salario específico. Y el último salario que se creó específico mínimo fue el de las domésticas, que está en 10,000 pesos. Entonces, todas las empresas que no están sectorizadas, que no tienen una tarifa especial fija, caen dentro de esta tarifa que se está discutiendo ahora mismo, que siempre discute el salario mínimo. No discute otra cosa, siempre discute el salario mínimo que tiene que haber en esa empresa. Entonces, ¿qué incluye esto? Esto incluye bancos, incluye oficinas, incluye ferretería, incluye carnicería. O sea, un sinnúmero de rubros que no están sectorizados se incluyen en esta tarifa del no sectorizado. Aparte también, en esta tarifa del no sectorizado, en este salario mínimo, están los vigilantes, conocidos popularmente como los guachimanes, y también están los trabajadores del campo. Eso es lo que incluye esta tarifa de salario mínimo en su composición. En el no sectorizado. Exacto, no sectorizado. Aquellos que no tienen una tarifa en específico están incluidos en este salario mínimo. Ok, esa discusión. Muy bien. Entonces, la gente todavía pues también tiene más inquietudes en este aspecto porque casi siempre la gente ve la inflación como un cuasi mandato. Hay inflación, los precios han subido, el dólar ha subido, hay que aumentarme. Pero el aparato productivo, el motor generador de riqueza, ¿verdad? No siempre va a la misma velocidad que los costos o el incremento de los costos.
Entonces, hace aproximadamente un año, creo que, en el 2023, hubo un aumento para igual los salarios mínimos. Creo que se Así dividió es, en dos partidas, era de un correcto. 20%, creo, ¿verdad? Y la última partida entró en efecto, creo que en febrero del año pasado. No, fue en el mismo 23, pero bueno, sí, fue en febrero del 24, perdón. Se dividió como entre el 23 una parte y el febrero del 24 otra parte, algo así. Correcto, e incluso fue diferido porque la tarifa venció en febrero y se diferió a junio, creo que fue, y el otro tracto se puso en febrero del año pasado. Pero esas tarifas se revisan cada 2 años y ahora toca su revisión, por eso la discusión. Ahí era mi pregunta y qué bueno que me la acaba de responder, porque precisamente hay gente que me estaba diciendo todos los años hay que aumentar, todos los años hay que revisar los salarios. Entonces, No, no, no. para las empresas es un poco difícil todos los años estar produciendo un tipo de salario. Si ya precisamente 2023 aplicó una parte y en 2024 aplicó otra parte, en el 2025 estaríamos hablando de que hay 3 años consecutivos que se estaría aplicando si ocurre un aumento de salario. ¿Sería así o hay una parte Sí, que quizás sí. estoy dejando fuera de este análisis? No, sería así. Fíjate que hay muchas situaciones que impactan el salario mínimo. Por ejemplo, el aumento del dólar. En febrero del 23, cuando estábamos hablando, el dólar tenía que andar por los 56 por 1. Estamos hablando que ya tenemos una tasa cambiaria de 62 por 1 prácticamente. Entonces, eso impacta en los artículos de primera necesidad que son importados, también en los artículos de primera necesidad aquí, pero que necesitan insumos de fuera. Eso también impacta. Entonces, yo no tengo que explicarte eso a ti porque tú eres economista, pero sí tengo que decirlo para que se vea de dónde viene, por qué ha sido ese aumento. Sabemos que de cuestiones de fuera también el impacto de la guerra de Ucrania, que también ha tenido impacto en toda Europa, y esos agentes comerciales también han reducido, eso nos ha impactado mucho también. Entonces, sí, si se aumenta ahora, también será un aumento por tercer año consecutivo. Ahora bien, recordemos que el año pasado fue un 5%, y este año el presidente de la República hace 3 semanas, o hace 2 semanas, dijo que el gobierno no iba a aceptar un monto menor al 20% de subida del salario mínimo. Con lo cual ya tenemos un punto de partida de la discusión. Los empresarios han dicho que menos, que un 10, creo que un 16, y los trabajadores han hablado de un 30, que no aceptan menos de un 30. Entonces la discusión parte de ahí, de ese 20% que el presidente ha dicho, y el gobierno, creo que lo reiteró ayer a través del director del Comité Nacional de Salarios, que dijo que no va a ser menos de un 20. Ahora bien, tú que eres economista sabes que ese 20% del año pasado para acá no es lo que ha subido la inflación. La inflación ha subido muchísimo menos, estaríamos hablando de un 5% anual, como mucho. Claro. Creo que estamos por debajo de ese 5%. De hecho, estamos en un 4 punto y pico por ciento en ese sentido. Pero bueno, si el gobierno marca una pauta como el 20% mínimo, que es la expresión del presidente, esa tendencia pudiera ser una realidad en la aplicación final, o definitivamente hay siempre acuerdos, debates del tema y se llega a lo racionalmente posible. Creo que la voluntad política está dada para que se va a aplicar un 20%. El Comité Nacional de Salarios, quien es que tiene a su cargo esta discusión en un seno tripartito, como tú bien lo dijiste, es quien se va a reunir este próximo lunes. Entonces ahí se van a definir los salarios. Pero creo que el interés político y la voluntad política está marcada en un 20%. Un 20% de aumento, y eso tendría un impacto considerable, porque por ejemplo, el salario más bajo de la microempresa, que son empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores, pasaría de 14.161 pesos a 17.000 prácticamente. Faltarían 4 pesos para llegar. Las empresas pequeñas que pagan ahora mismo 15.351 pasarían a 18.421. Y las medianas, que pagan 22.908, pasarían a 27.489.
Y por último, las grandes que pagan 24.990 estarían pasando a casi 30.000 pesos con el comercio. Fíjate el impacto que eso va a tener en las empresas. O sea, no es simplemente decir 20% por 20%. Las grandes van a tener que asumir un costo de 5.000 pesos. Pero cuando tú tienes una plantilla de 2.000 trabajadores, estamos hablando de un monto considerable. Un monto considerable que tú no tuviste en cuenta para tu presupuesto anual. Sobre todo, que esa es bastante fuerte. Esa es precisamente una de las conexiones a la pregunta anterior, de que la gente espera, por temas de inflación, un posible aumento todos los años, pero se está dando por los 2 años anteriores y con este el tercer año, un debate, una discusión del tema salarial en estos meses de febrero, con una tendencia a decisiones reales. Un 20% es precisamente el ideal de ganancia de una empresa en un escenario financiero y económico. O sea, una empresa que se dedica a cualquier tipo de rubro, el ideal en sus estados financieros, el estimado un 20% de ganancia, eso es lo ideal. El ideal. Pudieran estar, como todo en la vida, en los rangos estimados, por encima, por debajo, pero el ideal. Ahora, cuando tú ves ese ideal puesto en un costo o un gasto directo, como es el salario, pudiera cualquiera repensarse 2 veces y complicarse de la vida a una empresa, porque mira, estamos hablando de un dinero. Sí, eso le abre el pecho a cualquiera. Como yo te dije, Víctor, cuando tú tienes una zona franca no una zona franca, una empresa con 2.000 trabajadores, estamos hablando que el impacto tuyo serían 10 millones de pesos mensuales. Cuando tú sumas eso por 12, estamos hablando de 120 millones al año. Claro. No son 2 cheles. O sea, no estamos hablando de una discusión de 2 cheles. Estamos hablando de una discusión de un impacto que puede tener hasta una merma en cualquier empresa. O sea, a cualquier empresa, coloquialmente hablando, se le abre el pecho cuando le hablamos de estos números, por más ganancia que tenga. Entonces, yo entiendo que el gobierno tiene su buena voluntad. Todos quisiéramos ganar, no 30.000, 50.000 pesos como salario mínimo, pero realmente el impacto hay que analizarlo y tener una visión de cómo se va a estructurar esto, porque realmente yo, si fuera yo dijera, perfecto, aumentemos el 20%, pero vamos a aumentarlo en 3 tractos o en 2 tractos, un 10% ahora, un 10% o un 5% en 6 meses y un 5% en 6 meses más, para que el impacto se racionalice en un año, no que sea inmediato. ¿Tú me entiendes? Porque esa puede ser la cuestión. Antes, como los salarios no aumentaban tanto en gobiernos anteriores, el impacto era de un 5%, de un 3%, de un 2%. Fíjate que los trabajadores exigían que se contabilizara los 3 o 4 meses que duraban en la discusión del salario. Luego eso cambió. Sí, porque no era un tema que se decidía tan rápido y el porcentaje tampoco ha sido nunca tan alto. Exacto. Recuérdate que las discusiones duraban 3, 4, 5 y 6 meses. O sea, no eran discusiones que estaban de una vez. Ahora mismo hablamos que las últimas resoluciones de salario se decidieron prácticamente en una semana. Este ya lleva 3 con el lunes. Este ya lleva 3 con el lunes. Okay. Son mucho más aceleradas estas discusiones versus las anteriores en el pasado, evidentemente, en la historia. No estamos hablando del pasado de nada en específico, sino la historia generalizada de este tema a nivel de país. Pero los porcentajes también son porcentajes, yo diría, muy altos, porque las empresas pudieran aumentar en función a su rentabilidad, ¿verdad? Y también al sector donde se encuentren.
Pero esto también pudiera ser el efecto contrario, que pudiéramos estar hablando de despidos masivos en algunos aspectos. Si hay un aumento de un 20% y las empresas lo asimilan y lo aplican, entonces estamos más bien que Lola. La cuestión es también que cuando en el 2021, cuando se discutió la tarifa salarial mínima, se creó una nueva nomenclatura. Antes las nomenclaturas eran de las existencias de una empresa de 1 a 2 millones, de 2 a 4 y de 4 en adelante. Realmente todo el mundo tenía una existencia de más de 4 millones porque cualquier carrito de hot dog cuesta 4 millones de pesos. Si es Eso es acceso así. inoxidable, por ponerte un ejemplo. Pero se cambió, no solo se cambió a los ingresos de las empresas, a la ganancia, a las ventas brutas, se puso una escala, la más alta hasta de 202 millones de pesos, pero también se le adicionó que era la cantidad de empleados. Entonces hay muchas empresas, por ejemplo, que tercerizan servicios, como la empresa de limpieza, lo mismo la empresa de seguridad, que tienen un Claro. impacto fuerte. Pues, por ejemplo, las empresas de limpieza pagan un salario mínimo, pero al tener a veces algunas empresas muchísimos trabajadores, que pasan más de 150 trabajadores, 151, pues tienen que pagar el salario más alto. Entonces, imagínate una empresa de servicio de limpieza que esté pagando 25,000 pesos ahora mismo y que tenga un impacto de 5,000 pesos más. Eso puede desestabilizar bastante su El presupuesto flujo de familiar. caja de cualquier empresa se ve afectado de forma inmediata. Esa es la realidad. Ahora bien, hay un Así es. tema que no lo estamos viendo también y es parte de esta discusión, perdón, no de esta discusión, no es parte de la discusión, pero es un tema que se calcula, o sea, las empresas los calculan detrás, y es el tema del pasivo laboral que todavía se tiene, Uh-huh. que de seguro entendería yo que lo van a traer a colación más adelante, porque cuando tú tienes una planilla, tú tienes que calcular, aunque no puedes hacer una especie de provisión para el pasivo laboral, pero sí debes Uh-huh. contemplarlo financieramente hablando, porque pudieras tener despidos. Si tú tienes que buscar ese dinero y brindarle las prestaciones laborales según la ley a la persona que, según las condiciones que apliquen, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese es un monto también importante que Sí, debe existir, aunque no lo puedes considerar en los estados financieros como una provisión, pero así debe es. considerarlo todas las empresas. Eso tiene un impacto también porque realmente las prestaciones laborales aumentan de todos los trabajadores. Ahora bien, recordemos que eso es un promedio de 12 meses. Eso no Sí, es inmediato. Entonces, ese salario podrá servir por este mes que se le aumentó, pero es un promedio. O sea, que no tiene un impacto tan inmediato, pero luego que tenga 12 meses ya el trabajador, olvídate que el impacto financiero es bastante, porque ya claro. luego de que tiene Sí, porque 12 ese va a meses, ser, con el irá último, copando sí, mes a mes con, ese espacio. sí, con ese último salario que se calcula en las prestaciones laborales, pero ya no importa que tenga un día o dos. Si tiene 10 años, tiene un impacto significativo, que prácticamente en la grande que va a tener un aumento de 5,000 pesos, pues serían 5,000 pesos de aumento de prestaciones por cada año. Así que sí, es un impacto considerable Eso es así. también. Finalmente, doctor Suárez, el tema de la cesantía, que es un tema que siempre ha sido capicúa, ¿estará en las discusiones? ¿No estará? Escuchamos al distinguido señor Pepe Abreu, eh, de que ese no era un tema de discusión, eso jamás pudiera estar. Creo que no ha estado, pero en algún momento eso, de tantas veces que cae una gota en la piedra hasta que hace un hoyo, pudiera eso ser un tema que desaparezca, y es una promesa que se tiene hace tiempo. No, ese tema nunca va a desaparecer porque es la arista fundamental del conglomerado empresarial de la República Dominicana, o sea, es su objetivo principal. La reforma del código esta vez
no fue promovida por los trabajadores que buscaban que se les protegieran más sus derechos, sino que fue promovida por los mismos empresarios buscando la eliminación de la cesantía. Entonces ese tema nunca va a terminar porque realmente es un impacto muy fuerte económicamente. Cuando tenemos un trabajador que gana 200,000 pesos, por ejemplo, un alto ejecutivo, que tiene 10 años, si tú tratas de liquidarlo, tú tienes que buscar 2 millones de pesos por adelante. Entonces, cuando tú sumas, restas y multiplicas, es un impacto muy fuerte. Acuérdate que estamos hablando que en una empresa de 2,000 empleados le suman 5,000 pesos, estamos hablando de 120 millones de pesos. Entonces, todo tiene que ver con un análisis financiero del derecho. Siempre tenemos que ver el impacto financiero que tienen las legislaciones que se crean. Entonces, realmente la cesantía es una carga muy fuerte para los empresarios. Pero a ese nivel, porque los otros días un gran jurista laboral escribió un artículo que decía que eso no tenía un gran impacto, pues realmente incluso hasta el empleo ha subido. Se han llenado puestos de trabajo que se perdieron incluso en la pandemia. Entonces, Es así. realmente la cesantía real al final no es que tiene ese impacto. Ahora, económicamente sí, con esos altos ejecutivos y esas personas que ganan muchísimo más allá de lo que es el salario mínimo, tiene un impacto real, puro y duro en las empresas. Entonces, ese es el costo que ellos están tratando de reducir, pero la reforma que fue depositada conjuntamente con un consenso total de todos los artículos que se depositaron, al final le conviene en gran parte a los empresarios, porque va a poner fin a muchas prácticas desleales que utilizaban ciertos abogados de trabajadores para constreñir a las empresas, como por ejemplo embargos. Sabemos que una sentencia se notificaba un viernes en la tarde y el lunes en la mañana aparecía el abogado con un camión y 7 individuos allá. Y 7, un millar de gente, de tigres. Así es. Muchísima gente para llevarse la empresa y destruirla. Entonces ya eso no se va a poder, porque ahora van a haber 8 días para poder hacer eso y también tiene que solicitar la fuerza pública. Con lo cual va a ser más complicado de la cuenta. Y hay muchísimas cosas más que en el procedimiento, una conciliación real y verdadera ante el Tribunal de Trabajo, no lo que hay ahora mismo que es un mero trámite administrativo en sede judicial, sino que son cosas que van a permitir. Ahora, ese tema de la cesantía no se va a acabar hasta que no se sienten las partes y lleguen a un acuerdo. Pero mientras tanto, creo que en esta discusión del salario mínimo, ese tema no va a estar. Ese tema no va a estar porque no tiene que estar. Estamos discutiendo un salario mínimo y no estamos discutiendo temas de cesantía. Temas de esa índole. Perfectísimo. Bueno, pues agradecer de verdad al doctor Javier Suárez, experto en materia laboral, todas estas explicaciones que nos ha dado, sobre todo las pinceladas más importantes que se están debatiendo en este momento, durante estas 3 semanas, del posible aumento salarial. Hay propuestas y una de ellas es que sea de un 20%. Hay discusiones entre las partes que están en la mesa de trabajo y la próxima reunión será, doctor Suárez, el próximo lunes. Será el próximo lunes estarán, yo creo que ya dictando la resolución, porque recordamos que como es un órgano tripartito, solamente con 2 que aprueben, pues pasa la moción. O sea que si aprueban un 20%, pues evidentemente, si lo aprueban gobierno y trabajadores, pues evidentemente va a pasar. Ahora, como te decía, hay que ver las aristas de cómo esto va a ser. Sectores no sectorizados serán los que van a tener este aumento, ¿cierto? Si se aprueba el 20, ahí están, los colegios están también, ¿verdad? Ahí. Sí, correcto, los colegios están que los bancos, los abogados, las bombas de gasolina, las galerías de arte, las mueblerías, todo está ahí. Todo eso que no están en un conglomerado, en un sector específico, claro, sino que en un sector específico. Los sectores específicos son los más importantes en el país, son el construcción, y los hoteles, la construcción y los hoteles. Entonces son los más importantes, donde hay muchísimo más conglomerado de personas que siempre están atentos a eso. Porque sé que de una vez que se sube el salario mínimo,
eso tiene un impacto en todas las industrias. ¿Y cuándo es el de aquí? Bueno, Zona Franca también tiene un salario especial, pero siempre los trabajadores comienzan a preguntar cuándo es el suyo. Eso es así. Gracias, doctor Javier Suárez, por toda su información, compartir con nosotros, sobre todo, todas estas aclaraciones que han sido de verdad que más que valiosas. Yo diría que para fines de consumo intelectual hay que seguir de cerca este tema para que podamos tener más conocimiento sobre la misma, sobre todo el desenlace. Nos dice el doctor Suárez que el próximo lunes es la próxima reunión del Consejo y que posiblemente se esté ahí dictando ya la resolución definitiva del aumento salarial del sector no sectorizado para estos fines. Así es que agradecer al doctor Suárez siempre estar con nosotros. Vamos a hacer ahora una segunda pausa. Gracias, doctor Suárez. Y cuando regresemos, nosotros venimos con más. Esto es Sin Tacones ni Corbatas. Usted no se mueva. Sin Tacones ni Corbatas, por La Nota 95.7. Conoce de todo.